Saludamos y damos la bienvenida a la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, la señora Erika Brunotto. ¿Cómo estás, Erika? Buen día, ¿cómo Bienvenida, están todos? Erika. Muchas ¿Le gracias. gustan los batidos usted también? También. Bueno, ahí está, para que pruebe, para que... Son muy Muchas ricos, bien hechos gracias. acá. Compartimos todo. Está. Compartimos todo, Muchas Erika. gracias. Bueno, a ver, están tomando muestras. ¿Cómo creció este banco de identificación acá en la provincia de Tucumán? Mucha gente que a través de la página, por un lado de Abuelas, por otro lado de Derechos Humanos hace años atrás, han hecho el tema de la identificación y las personas que tenían duda, aquellos que habían nacido entre el 74 y el 80, de ir a hacerse los estudios, ¿no? ¿Cómo Sí. continúa este trabajo? Bueno, ahora en este momento tenemos dos campañas que están vigentes en lo que es la Secretaría de Derechos Humanos. Uno tiene que ver con esto, con la identificación de CONADI, de abuelas, para aquellas personas que tienen dudas sobre su identidad y pueden acudir para ver si pueden ser alguno de los más de 300 nietos apropiados que aún nos quedan identificar. ¿Cuántos nietos se va recuperando ya? 129. 129 nietos. 129. El último nieto, el 128, es un tucumano con el que venimos trabajando mucho, con un equipo interdisciplinario del Poder Ejecutivo junto con la Justicia Federal para todo el acompañamiento en este camino de recuperar su identidad y de acomodarse a esta nueva historia, a esta nueva realidad. Y por otro lado tenemos la campaña de ILIT, que es la campaña latinoamericana para identificación de restos. Hay más de 600 restos ya encontrados en lugares de enterramientos clandestinos o en fosas que aún no se ha identificado a esas personas. Y muchas familias que todavía están buscando a su familiar que ha sido detenido o desaparecido. Por eso invitamos y desde la Secretaría vamos a todo el interior de la provincia todas las semanas para tomar esa muestra de sangre, que es simplemente una gotita que se trabaja con el EAF, con el equipo de antropología forense, en donde se puede identificar estos restos. ¿Qué tiempo lleva eso, Erika? No, el tiempo no es mucho, ahora estamos entre 3 meses y 4 meses, por suerte. La dinámica se ha hecho muy rápida, entonces estamos logrando identificar las últimas identificaciones que hay de Pozo de Vargas y de otros enterramientos clandestinos han sido por muestras que se han tomado en la Secretaría. Con orgullo podemos decirlo porque es un trabajo que hace un equipo. Nos dirigimos a los diferentes puntos de la provincia, en algunos lugares inhóspitos que apenas podemos entrar, porque la familia, después de más de 40 años, estas familias todavía están atravesadas por el terror. Tal cual. Entonces llegar a convencerlos. Ahí hay un elemento clave, digo, más allá de la ciencia, de por medio de lo importantísimo que es este proceso, literalmente científico, hay un contenido humano, un bagaje humano de una historia que excede solamente a la familia en sí, que busca la identidad en sí de esa persona, sino al país entero. O sea, nos entrecruza a todos esto, es tremendo. Más en una provincia como Tucumán, que nosotros hemos sido el escenario donde se probó todo lo que después se iba a practicar en el país, desde Operativo Independencia, que empieza durante un gobierno democrático, y nosotros hemos tenido ya el juicio en donde hay condenados por esto. Todo lo que ha sido el circuito represivo del sur de la provincia, todos los pueblos están atravesados por esta historia de terror. Al día de hoy, recién ahora, más de 40 años, como les decía, hay familias que se están animando a decir... Y que colaboran con información. Exacto. Claro. Incluso hay personas que recién están denunciando que en algún momento estuvieron detenidos, que fueron torturados, recién en las causas están saliendo ahora, mucha gente que recién declara ahora. Pero por esto mismo, toda la provincia estuvo atravesada por el terror. Claro. ¿Cuál ha sido el proceso emocional y psicológico para tratar de ayudarlos y que puedan abrir toda esa experiencia y todo ese bagaje que han tenido en esos años de tortura y de terrorismo de Estado para que lo puedan expresar y exponerse como tal? Mira, nosotros desde la Secretaría, y hay grupos que vienen trabajando con el área de memoria y reparación de nuestra Secretaría, tenemos dos equipos. Por un lado, el equipo que es de acompañamiento interinstitucional, que es todo aquel que acompaña a las víctimas testigos en juicios de lesa humanidad. Cuando se determinan las causas, se reúnen con las familias para ayudarlos en este camino. Pero también tenemos el equipo que hace talleres. Nosotros ya van a ser ahora las causas 13 y 14 de lesa humanidad acá en la provincia, que van a empezar pronto. Nosotros hacemos talleres en cada una de las localidades donde se han detectado causas, para poder hablar con la comunidad y desde ahí poder ayudarlos a toda la comunidad para entender todo este camino. Intentamos no usar la palabra proceso, este camino para llegar a la verdad, en busca también de la justicia, que es intentar también el encontrar, por un lado, los nietos apropiados
y el otro identificar los restos de cada uno de los detenidos ¿La desaparecidos. mayor cantidad de consultas dónde se da? ¿Acá en la zona de Capital o en el interior? No, en el interior. En el interior. En el interior. Muchísimo en el interior. Todo lo que es el circuito represivo del sur, que es donde estuvo instalado más fuerte las bases militares en Zona su de momento. Famaillá, zona de Famaillá, Santa nosotros Lucía. trabajamos muchísimo en la escuelita de Famaillá, que es el primer centro clandestino de detención del país. Claro. Y se llega mucho por ahí, pero también estamos llegando a lo que es Teniente Verdina, Capitán Cáceres, todas estas ciudades que además desde el mismo nombre Sí. están relacionadas con este Directo, momento tal tan cual. cruento de la Sargento historia Moya argentina. y Sargento Soldado Moya, Maldonado, exacto. Son la zona de- todos estos sí. nombres que ya condicionan y precondicionan a un pueblo para poder hablar de lo que es la verdad de lo que pasó en esta época. Claro, qué tremendo, ¿no? Ahora, Erika, saber y conocer cómo están trabajando. Realmente la Secretaría de Derechos Humanos a nivel nacional ha colaborado, ha sumado, ha tenido también convocatoria para los secretarios, colegas suyos en diferentes partes del país. ¿Los han Nosotros- convocado o nada? Nosotros tenemos el gran problema que en el 2019 no se convocó hasta ahora, estamos en septiembre, el Consejo Federal de Derechos Humanos no se convocó todo el año. Nosotros todos los años habitualmente sabemos tener ya 2 encuentros, que es en marzo y junio, julio el segundo, no se ha convocado para nada. Además estamos con el gran problema del desfinanciamiento de los programas, del no pago de las leyes reparatorias que están pendientes, muchísima gente de muchísimos años que sigue reclamando pensiones y leyes reparatorias, no salen, están atrasadas más de 4 años en el pago de estas pensiones, con el agravante que a estas familias, a estas personas de muchísimos años que están haciendo un reclamo, ahora les exigen que fijen domicilio en Capital Federal. Y es tremendo también lo que están haciendo con los monumentos. El caso, por ejemplo, de la escuelita de Famaillá ha sido abandonada totalmente por la Nación. Los vecinos mismos reclaman a la Nación esto. Bueno, Tremendo. dentro de los mismos juicios, desde los afectados de las víctimas, el Estado se ha retirado como querellante también de esas causas. Así es. Y en las organizaciones nosotros trabajamos muchísimo con lo que son los organismos de derechos humanos. Y por ejemplo, la escuelita de Famaillá, si no fuera por la pata de la provincia, que es Ministerio de Educación, la Secretaría de Derechos Humanos, agradecemos a la DAU por las obras que estamos haciendo para sostener el espacio, no tenemos ningún aporte de Nación, absolutamente nada, ni de la Secretaría ni el Ministerio de Educación de Nación, ni de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. No contamos con ello para absolutamente nada. Y eso es un gran problema porque no solo nos pasa a nosotros, todos los sitios de memoria del país han sido desfinanciados. Erika, ¿tenés conocimiento de la situación del equipo de antropología forense que hace un laburo impecable, maravilloso, pero que ha tenido complicaciones? Ha tenido complicaciones el equipo por falta de fondos y puntualmente en lo que es Pozo de Vargas, el CAMIT ahora están suspendidas totalmente las excavaciones y para identificación porque la Nación no cubre ni siquiera el seguro de los peritos para que bajen y sigan haciendo. En este momento se tuvo que paralizar por eso. Entonces, esa falta, digamos, es evidente que derechos humanos, memoria, verdad y justicia no es una política de Estado del Gobierno Nacional. No lo viene siendo y no, ni siquiera, digamos, tenemos una mirada hacia las provincias con una mirada federal, porque no obtenemos ni siquiera respuesta frente a los reclamos que han sido muchos. ¿Qué es lo que tenemos acá, Erika, que te veo ahí con un libro? Les cuento un poco, ha sido el día del detenido desaparecido Sí. y un poco en conmemoración hemos presentado un libro, vinieron Lo mostremos, a lo ver. portemos. Sí. El libro se llama Escritos desobedientes y tiene la particularidad de ser historias contadas por hijos y familiares de genocidas y parientes de genocidas. Vinieron del colectivo que se llama Historias Desobedientes y nos pudimos reunir con ellos. Esto es algo que es muy importante, lo hemos charlado con organismos de derechos humanos. Este colectivo sí, les acompaño. Aparece en el 2017 cuando existió la sentencia, la posibilidad de la sentencia del 2x1 y ahí se encontraron muchos de estos parientes y familiares que repudiaban el origen, que empezaron a tener esta historia pesada sobre sus espaldas y ver cómo podían reconvertir esto y cómo poder sumarse a los organismos de derecho y aportar a la militancia para la memoria, la verdad y la justicia. Ahí se encontraron ellos que muchos ya tenían escritos sueltos, desordenados, y esta es la primera compilación que se hace. De ellos, han presentado un proyecto de ley para que puedan declarar contra sus familiares directos en causas de lesa humanidad,
porque muchos de ellos conocen o pueden ayudar con datos para descubrir dónde están los nietos apropiados o dónde hay enterramientos clandestinos o qué pasó. Pero la ley prohíbe que uno pueda declarar contra su padre o contra su cónyuge o familiares directos. Ese proyecto de ley está presentado y ellos están en este momento sosteniendo esa bandera, que la compartimos porque pueden aportar muchos datos a las causas de lesa humanidad. Algunos de ellos han declarado cuando su pariente directo no estaba imputado en otras causas y eso ha dado una luz en algunas situaciones. Entonces, poder apoyarlos también es muy movilizador, fue muy movilizador esa presentación. Es un documento histórico lo que tenés en tus manos. Así es, y la fuerza de ellos, poder ayudarlos, ofrecerles un abrazo, porque en muchos casos están intentando resignificar sus apellidos. Exacto. Y en otros han pedido cambiarlos, porque consideraban que, por ejemplo, sus La hijos... hija de Checolasi. ¿No? Exacto. Ella consideraba que sus hijos no tenían por qué cargar con ese apellido y todo lo que trae a consecuencias. Hay muchos sentimientos. Muchísimo, acá, muchos sentimientos, muchísimo. sin duda. Incluso hay un integrante del colectivo, les hago llegar, los tenemos. Sí. Un integrante que es tucumano, que es el Topo Bejarano, que también está parte de su historia acá. Así que es bueno saberlo porque es parte de la historia de todo el país y además con la fuerza que vienen trabajando y la valentía. Me quedo, perdón, cortito y al pie, Sí. con algo que decís que involucra todo lo que hemos hablado en esta mesa que está en ese libro. Por un lado, lo importante del abordaje científico, la importancia del equipo de antropología forense. Por otro lado, la importancia del apoyo desde la política, todo esto lo que hacen en la Secretaría de Derechos Humanos. Felicidades, Erika. Pero por otro lado, hablar a la gente, Erika, que si tienen dudas, se acerquen, pregunten, indaguen sobre la identidad de ellos y la identidad de lo que piensan que puede ser ese familiar que lamentablemente, bueno, pereció ante la dictadura. Por suerte nosotros en la provincia, la política de memoria, verdad y justicia es política de Estado. El gobernador Mansur así nos ha pedido que lo trabajemos y así es como lo venimos haciendo. Entonces a todos aquellos que tengan dudas sobre su identidad pueden acercarse por la Secretaría de Derechos Humanos, 25 de mayo 90, planta baja, y los vamos a ayudar en todo el camino. Porque acá también hay un nodo de hijos y de abuelas con quienes los podemos contactar, que son los representantes en Tucumán, para que puedan trabajar con ellos y hacer todo este camino para llegar a saber sobre su identidad. Erika, siempre un gusto tenerla acá. A ustedes, Siempre un muchísimas gusto tenerla. gracias. Y felicitaciones por la tarea que realizás. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos siempre. Bien. ¿Nos vamos a la pausa, Marce? Dale.